¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Miguel. Primero, agradecer por la invitación. Eso es primero. Número dos, el tema de hoy es fundamentos y es algo que le pedí a Renzo. ¿Qué te parece si hacemos una conversación acerca de fundamentos? ¿Por qué fundamentos? Número uno, porque ayuda a establecer una base sólida para seguir aprendiendo cosas. Número dos, enriquece, hace más, ¿cómo podría decirlo? Atractivo a las nuevas personas que se unen a trabajar en datos, sea directamente o indirectamente. Por ejemplo, un contador, un hombre de negocios, un economista, un biólogo, ¿no? Y para las personas que están en datos, pero son más jóvenes. Número tres, Latinoamérica ha avanzado increíblemente rápido. Y justamente soy un agradecido de la educación. Y este día es un momento de alguna manera, de devolver eso. En algunas pequeñas publicaciones que hago en LinkedIn, siempre pongo la educación salva vidas. Y esa es la idea, ¿no? La educación te puede llevar a cosas increíbles. Y ahora con todas estas herramientas y con tanta disposición para compartir, creo que de alguna manera estamos bendecidos. Entonces, esa fue la motivación. Y el número cuatro, a raíz de lo que les decía, que América Latina ha avanzado muy rápido, creo que hemos llegado ya a entender cómo se mueve esto del aprendizaje comunitario. Ya aprendemos rápido, pero aprendemos a usar herramientas. Ahora tenemos que aprender o tenemos que motivar a descubrir la investigación. Y justamente este componente que es Fabric, que es una plataforma unificada e integrada por diversos componentes de diferente naturaleza, incluso de software abierto. O sea, hace 20 años pensar que Microsoft haría esto era increíble. No, quizás 20, 25. Y ahora pues quizás no, el principal componente es Delta. Y ahora lo vamos a revisar y después lo va a ver Vivian, posteriormente lo va a detallar más. Entonces, esa es un poco la motivación para poder revisar esos antecedentes, cómo llegamos a Fabric, que hay otras plataformas muy parecidas también. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Voy a utilizar una línea de tiempo. Vamos a retroceder hasta 1970. Nací en el 1969. Entonces, vamos a retroceder hasta ese año, hasta llegar al 2023. Y vamos a ver algunas teorías, algunos conceptos, algunos productos, sistemas operativos, un importante hecho que no se ha destacado mucho en Latinoamérica. La cabeza de Hive es argentina. Y también lo vamos a ver y van a encontrar muchísimos videos de él. Esperemos que haya muchas más cabezas. Después vamos a pasar por cómo Microsoft, de dónde viene Analysis Services, ¿no? Cómo Microsoft toma la decisión de comprar una compañía judía que ya estaba trabajando en lo que en ese tiempo le llamábamos cubos, ¿no? Bases de datos multidimensionales agregadas, y aparece el MDX, que sería el SQL para cubos, el antecesor de lo que ahora es DAX, ¿no? Entonces, dicen que ahora hay que contar historias, y a través de todos estos años tengo muchas historias, y espero que de alguna manera los pueda motivar, porque ese es el objetivo, que al final de esta presentación ustedes tengan una idea, que esa abstracción, que esa dificultad técnica haya sido mitigada para que ustedes digan, de esto se trataba, realmente me interesa, realmente ha despertado mi curiosidad.
No solo de aprender a mover los menús o de poner, me gustaría saber cómo trabaja Parquet. Me gustaría ir un poquito más allá. Si sé Python, a ir un poquito más abajo, ¿no? Entonces, voy a empezar compartiendo la pantalla. A ver, vamos a ver. Ok. Entonces, ahí tenemos el título, nuevamente Fundamentos. Y justo, fíjate que vamos en orden, porque yo hablo de los fundamentos, ahí como que caliento un poquito la curiosidad, y viene Vivian y empalma con Layout y Warehouse. Así que quité algunas cositas para ya no intersectarnos ahí, ¿ok? Entonces, vamos con un contenido rápido. Fundamentos, érase una vez, había una serie de dibujos animados muy antigua, érase una vez unas revistas en los 80s que venían con unos chocolates, algo así en Lima. Después tenemos una introducción, tenemos los servicios que solamente los voy a mencionar y habilitar, ¿ok? Entonces, los fundamentos. Y esa lámina refleja una estructura, una estructura, un cimiento, una fuerte construcción que va a robustecer nuestro aprendizaje. Si yo aprendo cómo funciona una tabla de archivo como Parquet, voy a entender Delta. Si yo aprendo cómo funciona una base relacional, las relaciones o los constraints, yo voy a aprender cómo funciona también otro producto. Esa es la idea. ¿Ok? Entonces vamos a pasar a la siguiente. Y aquí tienen la línea de tiempo. Para la línea de tiempo vamos a empezar en 1970 con las bases de datos relacionales. El señor Cott, IBM. IBM siempre, porque es uno de los más antiguos, siempre ha estado involucrado, como decía un narrador, en los grandes momentos de la historia. ¿Ok? En 1970 este modelo matemático, parte de álgebra, establece, porque ya habían bases de datos jerárquicas, y quizás algún compañero, amigo que esté por ahí, igual que yo en los 50s, haya trabajado en COBOL, en bases de datos jerárquicas. ¿No? Interbank, por ejemplo, tenía, creo que por ahí había una base de datos jerárquica. Entonces, este señor establece ese concepto auténticamente. Ahora, cuando hablamos de modelamiento de base de datos, ¿a qué nos referimos? ¿Por qué es tan importante? Ok, primero establecer las relaciones para poder atender preguntas, ¿no? Y este señor simplifica esas relaciones, estableciendo lo que le llaman cardinalidad, un principio matemático, ¿no? De uno a muchos, de muchos a muchos. Y además establece algo muy importante que sobre todo estuvo mucho tiempo y ha dado inicio a diferentes aplicaciones de negocios, la integridad referencial. Cosa que ha ido cambiando. Ojo, Delta no tiene integridad referencial. Mucho cuidado ahí. Ahora Databricks está trabajando con el catálogo, que es puro metadata, pero por naturaleza Parquet no tiene. Y después, seguro ya yo dejándole estas pequeñas señales, ustedes pueden investigar. Entonces, no vayas a creer que cuando creas un layout, ¿no? Vas a crear integridad referencial. Por eso es importante. ¿Ok? Vamos a movernos ahora a 1971 y aparece Unix. Antes, en las escuelas te decían la plataforma y te explicaban todos los niveles. La primera o sea, el primer nivel era el sistema operativo. El segundo nivel venían los datos. Y sobre esos dos componentes se creaban las aplicaciones. Podían ser aplicaciones de negocios, un software, un punto de venta y finalmente otros derivados. Unix, con su poderoso kernel, rompe todos los esquemas. Ahora, por ejemplo, cuando ustedes instalen Windows, viene con el servicio de Linux. Es W de Walter SL.
Para los que les gusta programar, es decir, ahora puedo correr, instalo mi VS Code o VS Code, lo instalo en Windows y puedo ver naturalmente mi Linux. Lo puedes instalar en Ubuntu, que es un dialecto de Linux, pero al final es lo mismo. Que es súper entretenido. Revísenlo si no lo han hecho aún. Ok, nos vamos ahora a 1980, o sea, 9 años después. Ya habíamos ido a Argentina 78, ya estábamos en los 80s, todavía Michael Jackson no ganaba el Grammy, porque él se lleva con Thriller, se lleva en 1984, se llevó casi todos los Grammys. Entonces, en 1980 aparece el concepto de Data Warehouse, polémico hasta el momento, porque el señor Inman aún sigue vivo y ahora está escribiendo libros para Databricks. Hay una discusión, hay un pleito de Inman con IBM, muy duro, muy fuerte. ¿Ok? Entonces, él dice que no, él es considerado el padre del concepto de Data Warehouse, Enterprise. Hay diferencias en el modelamiento de datos, las formas normales, primera forma normal, segunda forma normal, tercera forma normal, cuarta forma, hay algunos que llegan hasta sexta. No, pero el concepto era, ok, yo tengo un ERP, ¿no? Yo tengo un sistema muy grande transaccional corporativo, un core banking que atiende diferentes servicios. Necesito responder muchas preguntas de la línea de negocios, pero no puedo afectar el día a día, las transacciones para hacer consultas. Entonces nace la necesidad de extraer los datos de diferentes líneas de negocio, de diferentes procesos, acumularlas, integrarlas, estandarizarlas y a través de un modelo diferente de cómo voy a guardar los datos, va a ser mejor, nos va a brindar un mejor tiempo de respuesta a nuestras consultas. Y ojo, porque el modelo es solamente una abstracción. O sea, el pensar en tablas, en filas y columnas es solamente una abstracción. Es la forma de representar el comportamiento de algo que puede ser solamente ceros o unos. Entonces, esa abstracción es lo que tenemos que practicar cuando hagamos, y me costó mucho trabajo. No sé si lo he logrado, por eso sigo practicando. Poder entregar, sobre todo ahora que la gente de datos está muy metida en el negocio, cuando tengamos que explicar un concepto técnico a quien nos va a comprar la idea. ¿Ok? Entonces, en el 80, Data Warehouse, pero ¿qué hacíamos antes? Las compañías, ¿qué hacían antes? Lo que hacían era replicar parte de la base de datos transaccional en un server adicional y poder hacer las consultas o poder correr algunos reportes. Y siempre de la mano Excel. ¿No? En ese tiempo había Symfony, que era una hoja de cálculo muy antigua. Si no estaba Symfony, después aparece QPro, espectacular, QPro, saca el concepto de video con C, ¿no? Y siguen apareciendo otras cosas a lo largo del tiempo. Ahora nos vamos 9 años después. Otro tema, perdón, otro tema polémico, ¿no? Porque aparece para la gente que está muy directamente involucrada en datos el famoso modelo multidimensional, ¿no? Y aparece que lo tengo en el 96 también, pero aquí en el 89 yo ya había terminado la escuela y esto todavía no era común porque en Lima no había internet. Habían algunas compañías que tenían internet y tengo la dicha y la fortuna de llegar a una compañía donde había internet las 24 horas del día. Yo llego todavía el 96, pero es la primera vez que me topo con este concepto de Business Intelligence, que el concepto como palabra en inglés aparece hace mucho tiempo atrás, pero para el concepto de datos, de decir, ok,
voy a utilizar la información o los datos generados por los procesos de mi negocio, organización, para poder enriquecer, para poder descubrir nuevos patrones, para poder responder y atender los requerimientos del negocio, ¿no? Haciendo diferentes técnicas, tanto de usando motores de consultas o visualizaciones. Y uno de los más famosos es un producto canadiense que se llamaba Cognos. Espectacular. Si alguna vez tienen la oportunidad, fíjate que Cognos ya utilizaba el concepto de almacenamiento por columnas. Cognos ya tenía su propio lenguaje de cubos. La herramienta que hacía los cubos, porque tú te conectabas, para la gente que ya está familiarizada, en realidad, cuando hacemos una herramienta como esta, utilizando datos, ¿qué hacemos? Recolectamos, transformamos y entregamos. 3 tiempos. Hay un famoso diagrama, famosísimo, antiquísimo. Y eso es. Entonces, recolectamos y ¿qué hacía? Transformer se llamaba la herramienta. Recolectaba, tenía un famoso, le llamaban mapa de dimensiones, y finalmente creaba el cubo. Para la gente que me imagino que debe haber alguna persona que le gusta las matemáticas, era un plano cartesiano. Las X y las Y. Pero este producto podía meter N vectores. Tenía un límite en ese tiempo por el tipo de memoria, porque ya no aguantaba más la memoria. Entonces podías responder, por ejemplo, dime las ventas por región, por fecha, por año, donde cada uno por cada dimensión era un vector. Y la intersección de puntos era un valor que ya estaba precalculado. Por eso era rápido. ¿Ok? Entonces, en el 91, nos vamos 2 años después, en el 91 aparece esta palabra que está, pero caliente ahora, semantic layer, o capa semántica, lo traducimos nosotros. Este concepto aparece con un fabricante que se llamaba Business Objects, famoso también, que después compró, si mal no recuerdo, no, SAP ahora compró Business Objects, pero antes que SAP comprara Business Objects, ellos compraron a Crystal Reports, otro producto muy antiguo para hacer reportes canadiense. Entonces aparece el concepto de semantic layer. ¿Para qué sirve un semantic layer? ¿Por qué es importante? ¿Por qué todos los fabricantes ahora tienen un semantic layer? ¿No? Power BI. Y después vamos a ver algunos detalles más. Vamos a decir que el semantic layer me va a hacer la vida más feliz. Va a ser el intermediario entre mi origen de datos, porque puedo recolectar datos de diferentes fuentes, un Excel, un archivo de texto, una base de datos, un Oracle, un SQL, que tienen diferentes. El semantic layer me da la oportunidad de estandarizar, de repente hacer algunas correcciones, de denormalizar. ¿Por qué la normalización es importante en un sistema de base de datos transaccional? Porque normalizado reduce la redundancia de los datos. Por eso tenemos maestros transacciones, ¿no? Cuando el SQL va, y la gente que tira código sabe eso, ¿no? En cambio, las bases de datos para análisis son tolerantes a la redundancia. Por eso la denormalización. Entonces, el semantic layer es mi amigo. Yo no soy técnico, brother. Yo no soy técnico, pero ahí te he hecho un semantic layer que viene de diferentes bases de datos y ahí te he puesto una tabla que tiene los valores para que crees tus métricas y te he puesto ahí unas dimensiones. ¿Por qué las dimensiones son importantes? Porque nos van a dar el contexto, ¿no?
sin dimensiones seríamos solamente un número. La fact table sería un número. ¿Un millón de qué? De chocolates, que tiene una categoría, que tiene una subcategoría. Ah, ok. Una dimensión de tiempo que me va a dar definitivamente el ciclo de vida de esa transacción. Ok, nos vamos a 1996. Otro tema polémico. Muchos, algunos, por lo general, dicen que el señor Kimball es el creador. También otra polémica. Hay documentos más antiguos, nuevamente los amigos de la tienda azul, ya tenían bases de datos dimensionales, donde había una relación de uno a muchos. ¿Ok? Pero ¿qué hace el señor Kimball? Tiene una participación increíble. Él le reduce la complejidad y le agrega más complejidad, pero diciéndolo fácil. Y ahí aparece el tipo 2, el tipo 1, el tipo 2, lo que le llaman ese es slowly change dimensions, ¿no? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, para las dimensiones. Y lo dice de una manera brillante. Y su famoso libro, este Toolkit para Data Warehouse, un boom. Ya era 96. Yo ya había empezado. Y el primer día, yo me acuerdo muy bien, hice mi cola ahí y me llaman y me dicen, oye, estás contratado. Y cuando veo la caja del producto de Cognos, espectacular. Entonces, el señor Kimball tiene una gran participación, pero hay una polémica. Él no descubre el modelo, por decir teóricamente, ¿no? El modelo ya existía. Ok, nos vamos al 2004 y aquí le cambié de color porque ya entramos en la era del Big Data, ¿no? Entonces, empiezan a aparecer nuevas palabras cuando Microsoft dice Modern Data Warehouse, Modern Platform. ¿Y por qué Modern? Porque estos marqueteros, si son un poquito locos, pero tampoco no están tan locos, ¿no? Entonces, cuando la gente buscaba definir, porque ya estaba Google, antes estaba Yahoo, me acuerdo que uno de los primeros buscadores era Altavista, ¿no? Entonces, al no tener la capacidad, Google, Facebook, todos los grandes, de atender el volumen de datos, de cómo se estaban generando los datos, necesitan pensar en nuevas formas de poder resolver ese requerimiento para la administración de datos. Y van y recogen teorías. ¿Cómo podemos resolver, por ejemplo, el caso de almacenamiento? Justamente este señor que es HDFS Distributed File System es un legacy de Google, ¿no? Y dice, oh, vamos a crear un sistema de archivos donde yo pueda grabar bloques de datos, distribuirlos, pero también puedo recuperarlos. Grandioso, ¿no? Nos vamos a 2005, antes de irme del 2004. Aquí aparece también las 3 Bs, ¿no? Cuando alguien esa definición a mí me gustó mucho, ¿no? Porque al principio se hablaba solamente de volumen por el Big Data. Pero las 3 Bs que algunos citan son 10 y 30, algunos citan 4 o 5, es siempre recurran a este ejercicio. Volumen, velocidad y variedad. Volumen, ya con un sistema tradicional, porque acuñan la palabra tradicional, ya no me sirve para atender ese volumen. La velocidad, no, ya no solamente son batch, ahora también tenemos el streaming. Y la variedad, estructurada, no estructurada, semiestructurada. Entonces, esas 3 Bs nos cambian la vida. Nos vamos al 2005. El 2005, Microsoft hace algo grandioso. Por eso yo realmente mis respetos a la gente de marketing.
Microsoft ya tenía SQL Server y ya había comprado Panorama, una empresa judía, lo pueden googlear. Ya tenía cubos, ya tenía una forma de hacer ETLs, pero ellos recogen y nuevamente generan tres componentes que le llaman Business Intelligence Components y sacan su famoso SSIS, el famoso SQL Server Analysis Services y el R. Cambió la historia. ¿Por qué? Porque la licencia venía incluida en el SQL Server. Y lamentablemente, en el 2007, Cognos lo compran y Cognos desaparece. O sea, su primer competidor. Y Microsoft despega a la luna. Microsoft compra Panorama y ellos ya tenían NDEPS. Si nadie ha visto NDEPS alguna vez, lo pueden revisar. Entonces, ya tenemos, a lo que vamos, ya tenemos el abuelo de DAX. Ojo, ya tenemos el abuelo de DAX, NDX. Ahora, en el 2009, a raíz de que este señor, ok, está bueno, pero no tan bueno, aparece Spark. RDDs, data frames, ¿no? Procesamiento distribuido, divide y vencerás. Genial. Y uso de memoria. Concepto que ya había, pero lo retoman y sobre todo hay un factor importante, las comunidades, porque aparece la comunidad de Apache, de software abierto. Para los que les interesa el mundo de los cubos, Kylin, primer proyecto chino en los Estados Unidos, porque Apache está registrado en los Estados Unidos. Kylin se escribe K-Y-L-I-N. Kylin nace en eBay por una necesidad de atender volumen. Ustedes saben que China tiene su propio Google, tiene sus propias herramientas por el volumen. Aparece Superset, espectacular Superset, que ahora tiene Preset, que es la parte comercial. Está Hive, que ahí lo vamos a ver. Entonces, Spark le da lo que necesitábamos. Ahora podemos procesar grandes volúmenes de datos en tiempos permitidos, de tiempo de respuestas rápido. Y más aún, le pone el concepto de APIs, o sea, y empieza el concepto unificado, ¿no? O sea, ahora Spark me permite atender bajo de una parada, como dicen, de una parada me permite atender streaming y me permite atender batch, ¿no? Y aparece PySpark y PySpark es Python corriendo sobre un motor distribuido, donde tiene un coordinador y tiene trabajadores. Hay un ejemplo que lo hace un profesor de Databricks cuando empezaron en esto. Es un ejemplo muy, muy bonito. Y espero que de repente si tengan que explicar esto, lo usen. Voy a usar, hay unos chocolatitos que se llaman MM, ¿no? Entonces, él hacía un ejemplo. Imagínense que tienen que contar un cilindro de MMs. Yo voy a poner 10 personas en fila y los van a contar, pero voy a tener 3 más por si alguien se cansa. Porque con una persona me demoro 10 horas, pero con 10 es posible que reduzca. Entonces, es muy simple de entender la distribución. Y si alguien se cansa, voy a tener uno que lo va a cubrir. Y es así como funciona un clúster. ¿Ok? Entonces, nos vamos 2005, los 3 componentes, y esto sí creo que alguno de ustedes ha utilizado. SQL Server Analysis Service rompió el mundo porque pudo poner Excel encima. El browser de los cubos de Microsoft siempre ha sido el mejor browser, siempre ha sido Excel. El mejor. Y ahí está el señor, si pueden síganlo, pionero, Marco Russo, italiano. Y el que está a su costado, su brazo derecho, es Alberto Ferrari, un uruguayo. Es otro latinoamericano que está pegando duro. Ya está un poquito más avanzado de edad también, pero todavía sigue pegando duro. ¿No? Entonces, 2005, 2009, y aquí está.
Ahora sí ya nos vamos metiendo al mundo de Microsoft, de Power Query. ¿No? De Power Query, Power View, Power Maps. Antes de Power BI había Power Maps. No, Power View and Power Maps. Y aparece un señor que era Power Pivot. Boom. Porque hasta ese tiempo, Microsoft con Excel soportaba un número limitado de filas. Con el 2010, el Power Pivot viene como un add-in, un iconito diferente. Se instalaba adicionalmente, ahora ya viene todo directo. Y uno decía, ¿por qué cuando grabo este archivo en Power Pivot es tan chiquito? ¿Por qué? Vamos a decir, 65,000, el tope de Excel regular. En ese tiempo era 65,000 registros, algo de 200 y tantas columnas. Lo grababa un archivón. Cuando lo grababa con Power Pivot, una cosita así. ¿Qué estaba sucediendo? En ese tiempo, ya Microsoft había estado trabajando en un motor. Su primer nombre se llamó VertiPack. Ahora le cambiaron de nombre a X-Velocity. Ese señor es el causante de todas las cosas buenas que han venido. Porque ese motor es el motor de todos los Power de Microsoft y de los que siguen viniendo. Y el concepto no es nuevo, o no era, es mucho antes. Ya existía Teradata, Vertica, Nitiza, que le llamaban motores M de mamá, P de Pepe, P de Pepe, MPPs. Motores que utilizaban el concepto de almacenar. La abstracción es almaceno por columna. ¿Por qué? Cuando yo hago análisis, no necesariamente utilizo todas las columnas. Y la forma de optimizar en términos de probabilidad era, tengo que controlar cuando yo hago una consulta que no levante todo el registro. Yo quiero que levante, que tenga el control de las columnas. Otra, en una columna, vamos a decir un listado de un banco, tengo el número de banco y se repite 1.000.000 de veces el número 01. Banco 01, 1.000.000 de veces. El concepto era, ya aparecía VertiPack, que lo tenía, y lo tiene ahora Parquet, era empaquetar. Me quedan 15 minutos. Empaquetar. ¿Ok? Lo agrega. Entonces, en otras palabras, la compresión. Si yo tenía 1.000.000, ahora solamente voy a guardar una vez, pero voy a tener punteros. Por eso la compresión. ¿Y para qué es la compresión? Para que mi memoria trabaje mejor. Para que con un poquito de memoria, por eso he visto cómo Power BI ahora levanta. Entonces, una cosa tiene que ver con otra. Siempre hay un antecedente. Power Pivot fue realmente increíble, ¿no? La gente empezó y aparece DAX. Entonces, la gente que estábamos en esto, nos costó horrores. Bueno, voy a hablar a título personal. Me costó horrores aprender MDX. Y de repente aparece DAX. Y DAX venía con el speech, la publicidad de que es como hacer fórmulas de Excel. Ya no es más como hacer fórmulas de Excel. Ha crecido tanto, tiene tantas herramientas ahora colaterales. El otro día compartí un videíto del motor de fórmulas y del motor de almacenamiento, porque DAX tiene dos componentes que son el corazón. Tuvo casi 10.000 visitas y el video era de hace casi 9 años atrás por Marco Russo. Entonces hay una alta demanda de entender por qué. Porque ahora Power BI que viene en Fabric tiene la capacidad de conectarse a OneLake y OneLake almacena todo en Delta. ¿No? El ofrecimiento de Microsoft dice, yo te voy a dar con esta arquitectura el mismo rendimiento que cuando tú importabas el paquete. Vamos a ver.
para los que de repente por ahí Tableau también tenía la misma metodología, ¿no? O digamos la misma arquitectura. Tableau compra una compañía alemana que se llamaba Hyper, que tiene el mismo concepto teórico. Agrupar, empaquetar columnas, importar el reporte con la data en un servidor. Un motor de consultas que trabaja en memoria. Entonces, esa es la consecuencia. Ahora, ojo, los que están muy metidos en Power BI, cuando ya tengan Fabric, hagan sus pruebas. Poco a poco, la transición es súper importante. Es súper importante, ¿no? No vayan directo a Delta, de repente les va a tomar un poquito más de tiempo. Poco a poco. Ok, aparece este señor Hive, y lo loco de Hive fue que, porque en ese tiempo habíamos trabajado tantos años en bases de datos relacionales y ahora me dices que este archivo OCR, este archivo Parquet, que ahora yo le hago consultas como SQL. Sí, ahora tú le consultas como SQL y vas a ver select from, wow. Pero no tenían lo que era, lo que le llaman evolution o schema evolution, ¿no? Que por ejemplo, inicialmente tu data tiene 3 columnas. Al tercer mes necesitas agregar uno porque el negocio quiere una columna más. Y cuando vas, ¡boom!, error. Tampoco controlaba la integridad por los tipos de datos. A veces metías un entero, se iba en un char o cualquiera. Cuando Facebook dice, Hive ya no va más, aparece Presto para hacer consultas y le llaman, aparece otro término que se llama SQL Interactive. Y aquí, a este nivel, señores, ya no hay integridad referencial. Mucho ojo con eso, con sus proyectos. La integridad referencial la tienen que ver abajo en el ETL. Ahora se está implementando, pero es la versión en Databricks, si no me equivoco, es la versión comercial, no la versión libre, que lo hacen a través del Unity Catalog, que controla todo a través de metadata. ¿Ok? Entonces, es aquí, y lo quiero citar como algo especial, porque aprendí mucho de él, a Martín Traverso, que él es una de las cabezas de Presto. Cuando aparece Presto, una locura, una locura. ¿Por qué? Porque fíjate, cuando te mandan a hacer, oye, acá tengo una basecita de datos en SQL y se le hemos dado a la gente de marketing está feliz, porque hacen sus queries, se conectan Excel encima, responden un montón de preguntas. Mucho cuidado con eso cuando cambien a estos nuevos formatos, porque un query, ¿no? Un SQL, por ejemplo, con, digamos, un modelo estrella con 8, 5 dimensiones y un fact table que tenga left joins y que tenga índices, a group cluster index, no cluster, que venga de una base de datos relacional, ojo, no va a funcionar igual. Entonces, por eso es importante los fundamentos, ¿no? Enriquecer, vamos a enriquecer esto. Ahora, finalmente, aparece Parquet, ¿no? Aparece Parquet y después aparece Delta. Y este señor es un rumano canadiense, jovencito, de una universidad que se llama Waterloo, aquí al norte de Ontario. Chacho más inteligente que el carajo. Y ellos empiezan a trabajar en el concepto, ok, mira, fíjate, y déjame robar una lámina a nuestro amigo Nicola. Digo amigo porque es amigo de la red, no lo conozco personalmente. ¿No? Y este concepto, pues, ¿no? El famoso Data Lake y Lakehouse, y dice, oye, voy a juntar lo mejor de ambos, y voy a hacer un Lakehouse. Pero para hacer un Lakehouse, o sea, tomar las características del Data Warehouse, que de nacimiento trabaja con data estructurada, y a este señor que trabajaba con todo tipo de datos, porque era como tu closet cuando aparece, dice, no, mete ahí todo, ya después cuando necesitas vas sacando, ¿no? Entonces, ¿cómo juntamos esto? Necesitaban una herramienta. Y entonces Delta se vuelve
Ahora, ¿qué es Delta? Delta, vamos a decirlo así, Delta, vamos a poner acá, Delta, es un parquet más, vamos a poner el signo más acá, más un lock. Lo increíble es lo rápido que lo hace. Lo rápido que lo hace. Y otro concepto de metadata. Ahora la metadata la hace portable. Porque cuando ustedes creen y van a crear, ahora con Vivian, seguro tiene algunos ejemplos, cuando creen, todo va a OneLake, que es Fabric. Pero OneLake está sobre un Object Store que es de Azure. ¿No? Entonces, mucho ojo al tema de Delta Parquet Lock. Es fantástico, es alucinante. Pero nuevamente, alguien tiene que hacer el rol de lo que antes se llamaba administrador de base de datos. Con 10 registros funciona bien, con 100 funciona bien, con 1.000.000 funciona bien. Pero cuando ya tienes 1 tera, ya tienes que pensar un poquito más. ¿Ok? Entonces, finalmente llega Fabric, ¿no? Y Fabric se define como una plataforma para hacer análisis de datos. Y entramos al campo de los analistas. Análisis descriptivo, análisis predictivo, cognitivo y tantos más análisis que hay. Uso mi data histórica, hago una tendencia. Ahora uso toda mi data, entreno un modelo, modelos, algoritmos matemáticos que existían hace 200 años. No, estoy exagerando, una broma. Que existían hace mucho tiempo, regresión, modelos supervisados binarios, clasificación, clustering, data. ¿Por qué antes? Porque si bien es cierto, en esa línea de tiempo no hemos visto metodología, software, pero no hemos visto hardware. Y el hardware ha sido importantísimo. Sin fibra, sin procesadores que puedan trabajar con mucha más potencia y sin tanta temperatura, que no consuman tanta energía. Y es el tema que se tiene ahora, ¿no? ¿Qué se hace con blockchain? Con la famosa cripto. Necesitamos más energía. En fin. Ahora, dice este señor dice que es una plataforma de análisis de datos única. ¿Y por qué única? Porque no necesita. Ya no necesito a nadie más. Todos los que están aquí te van a resolver el problema. O sea, puedo atender, acuérdense de las Ds, puedo atender volumen, puedo atender velocidad, batch, on demand, streaming, ¿no? Puedo atender todos los casos de uso que ustedes requieran. Y finalmente, ahora Vivian les va a hablar de Data Warehouse y de este componente de Data Engineering. Aquí está OneLake. Tengo aquí esta lámina. Ahora, fíjense aquí. Una de las teorías más importantes de esta plataforma es que todos los motores de datos guardan los datos, todos sus motores de consulta guardan sus datos en OneLake. Y OneLake descansa, aquí está. Está construido sobre un Object Store. ¿Ok? Ahora, cuando dice única, ¿por qué? Los que hemos de repente más familiarizados con bases de datos, para ir de un lado a otro, tú creabas una base de datos acá, creabas una base de datos, tenías su esquema, teníamos que tener algunos permisos, ¿no? Este señor solamente, tú tienes que ir, claro, puedes poner restricciones, pero puedes hacer lo que le llaman cross joins de diferentes bases de datos. O sea, por eso dice, parte de la publicidad dice, no necesita mover sus datos. Además tiene una cosa que se llama shortcuts, que en términos generales es virtualización de datos. Antiguamente se llamaba Polybase, para los que quieren investigar Polybase. ¿Ok? Entonces, finalmente, y aquí hay algo, por eso digo, esto cayó a pelo, porque después Vivian les va a decir, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué warehousing solamente trabaja con SQL y por qué ingeniería trabaja solamente con un motor Spark? ¿Por qué acá solamente puedo leer
puedo leer cuando utilizo el Data Warehouse, puedo leer en SQL y puedo leer en Spark. Pero ¿por qué no puedo grabar en Spark? Entonces, el portafolio está lleno y lo que tenemos que hacer es preocuparnos. Calladitos, atendemos el caso de uso, atendemos al del negocio, nos tomamos un tiempo y vemos cuál es la mejor opción para qué, costo-beneficio. ¿Ok? Entonces, me van a decir, oye, pero este señor no mostró nada tengo 4 minutos. Entonces, solamente voy a mostrar la diferencia. Lighthouse, ¿no? Tiene archivos, fíjense acá. Miren, los iconos son diferentes. Los iconos son diferentes, maneja archivos, ¿ok? Hay muchas formas de cargarlo, los puedes hacer a través, introduce el concepto de Power Query, que es alucinante, la facilidad, y fíjense la diferencia con el otro señor, que es, déjenme duplicar esto, creo que es este de acá, no, sí, es este de aquí. Fíjense la diferencia con Data Warehouse. Tiene la representación, esto es mucho más cerca, perdón, esto es mucho más cerca de lo que todo el mundo está familiarizado, que teníamos, ¿no? El nombre del servidor, el esquema, la base de datos, la tabla y los demás objetos. ¿Ok? Y finalmente, el famoso semantic layer. O sea, por defecto viene un semantic layer que sería el que alimentará tu Power BI. Y ese Power BI, como lo muestra aquí la lámina, mira, ve, delta, delta, este azul no está jugando bien. Vamos a cambiar de color. Delta, 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 todos guardan en delta. Y este señor es el Power BI Analysis Services. Entonces, mucho ojo cuando quieran hacer la transición. No, yo ahorita estoy mandando todo mi paquete al servidor, al servicio de Power BI, pero ahora me voy a conectar, ¿no? Al Delta. Ahora, le voy a robar un minuto porque con eso termino. Déjame ver aquí. A este señor Nicola, que hizo una lámina muy linda, lo aprendí de él. ¿Por qué Microsoft escogió Parquet? Si hay otros, Iceberg, Hoodie. El tema es que hay un proceso que se llama transcoding, que es el costo para Vertipack es casi cero. Esa transición de llevar Parquet al formato de Vertipack o X-Velocity es muy barato. Ok, espero que los haya motivado. Ahora viene Vivian y les agradezco muchísimo su atención. Hola Miguel, la verdad, qué crack, qué crack. Ahí vamos a tener unos minutos más para dudas, consultas que tengan los chicos, pero estoy muy feliz de la forma con la cual nos has compartido tus conocimientos. Es una forma muy interesante de ponernos en contexto, ¿sí? Nosotros la temporada 2024 hemos tratado de entrelazar la migración de Power BI a Fabric, pero yo creo que la clase de hoy ha sido, como tú mencionas, fundamental para poder entenderlo, ¿no? Cuando uno aprende de Business Warehouse, cuando uno aprende de Business Intelligent, o sea, te lo digo y se lo digo a toda la comunidad, y lo veo mucho, ¿no? Eh, Terminas aprendiendo Power BI, Tableau directamente, sin saber toda la historia que nos has comentado por detrás, que es un modelo semántico, que es un modelado de datos. Piensan, por ejemplo, que el modelo estrella es el único modelo que existe, ¿no? Porque es lo que idealmente buscamos en Power BI. Y hoy nos has dado, pues, de la mejor manera, porque ha sido súper, vamos a llamarlo, claro, ¿no? Yo he entendido toditito lo que has mencionado. Habían algunos huecos que tenías, había algunas cajas, pero había algunas cajas que sí desconocí, y sobre todo la historia y lo que está detrás. Así que, nada, yo personalmente muy feliz, espero que los chicos también. Ha sido una explicación fantástica y no sé si tienen dudas, preguntas. Tenemos unos minutos todavía antes que entre Vivian. Ahí le robé a Miguel unos minutos mientras que se conectaban.
¿Todo claro, chicos, de su parte? ¿Alguna duda, consulta? No, yo más feliz, ¿ah? Yo más feliz porque parte de esto es mi pasión que tengo por los datos, por la forma como aprendí, es devolver también a la comunidad y gracias nuevamente por la invitación, ¿no? Y espero No, que Miguel. si necesitan seguir hablando de esto, pues me inviten otra vez. De todas maneras, ya vimos que tienes ahí la sesión 2 también, así que ya tenemos tema también. Está bien. ¿Cómo encontramos a Miguel en LinkedIn? Acabo de pasar por el chat su red social, Sí, yo estoy en Miguel LinkedIn. Chávez, ¿no? Igual lo voy a volver a pasar en breve. Ok. Ok, chicos, voy a dejar a Vivian. Bien. Acá hay una pregunta, Miguel, no sé si la puedes contestar antes A ver, de si pasar es bien. posible. John Wilmer nos pregunta, ¿alguna recomendación para iniciar en datos? Actualmente o me he especializado en infraestructura cloud. Ok. Uno de los principios o de las habilidades que debe de tener un trabajador de datos es la curiosidad. Si él no está familiarizado con SQL, ok, que agarre un set de datos que viene en la Internet, cualquier set de datos, puede ser una tienda, un store, cualquiera, lo sube en Excel y empiece a jugar con un pivot table. Cuando él descubra que cuando él hace preguntas, sabiendo el contexto del set de datos y pueda resolver, se va a dar cuenta de su curiosidad. Oye, esto me gusta. Y ahora voy a hacer otra pregunta. ¿Cuánto vendí? ¿Cuánto se vendió el año pasado? ¿Cuánto es el ratio o el ratio? ¿Cuánto esto? Ahora quiero hacer un gráfico. No, este gráfico no se ve bien. Es ahí cuando va a descubrir su naturaleza para trabajar con datos. Trabajar con datos no es fácil. Se necesita una naturaleza, una curiosidad para poder, como se dice ahora, ir hasta el por qué. Porque a veces no, muchos científicos de datos, cuando van a los enterprise, a las compañías grandes, creen que la data está ahí. Servida. No es así. Y tienen que tener muchos diálogos con los ingenieros. Oye, no, mire, este dato no me ayuda, tiene, en fin. Entonces, yo creo que si él está en cloud ahorita, como en infraestructura, que él recoja los logs, todos los logs de sus redes, las frecuencias o las cosas que puedan medir del monitoreo y que haga preguntas. Oye, a mí me gustaría saber cuáles fueron los últimos 5 usuarios que consumieron más memoria. Ponlo en Excel. Bien. Hay dos preguntas más, Miguel. ¿Por qué se tiene tanto miedo a Fabric por el costo? A ver, siempre, sí, es decir, ¿no? Cuando tú me llamas y me dices, mira, costo-beneficio, son dos componentes. Obviamente hay un capital, ¿no? Con toda la teoría de CAPEX, OPEX, whatever. Pero sí, definitivamente, con este portafolio de soluciones, no soy un amante de las herramientas. No estoy discutiendo si Tableau es mejor que Power BI. Yo voy a encontrar el mejor costo-beneficio. Quizás en una etapa 1 lo hago en Excel. En una etapa 2 lo subo a Power BI. Pero tiene que haber un costo-beneficio, un retorno. Porque también, vamos a decir, si yo lo pongo en una tecnología que no voy a tener, vamos a decir, eres un jefe de grupo, que no tengo respaldo, estoy poniendo en riesgo. Otras consideraciones, como igual otra vez las ves, como volumen, velocity, todo, ¿no? Oye, mira, ahorita tengo que dos sensores aquí en una chacra con la gente, el boom de los stroke cranberries, de los arándanos en Perú. Tengo unos sensores ahí, pero si le meto streaming, la cuenta de cloud se me va al cielo. ¿Puedes esperar hasta el día siguiente? Sí, hermano, entonces tíralo a un archivo plano, me lo mandas y yo lo subo. Entonces, hay mucho criterio, ¿no? Pero sí, cuando no tienes el control de tus costos en nube, se te van al cielo, ¿eh? Perfecto. Y la última, Miguel Ojeda, tocayo, menciona, ¿cómo el Lakehouse se complementa con el Data Mesh? Con este Ok, último paradigma. no soy un experto en data mesh, pero puedo entender que viene de un concepto de virtualización, ¿no?
viene de un concepto de virtualización, por ejemplo, de híbrido. Pero nuevamente, Mesh tiene muchas exigencias y sobre todo de calidad de datos, porque ahora, por ejemplo, yo le voy a dejar a esta línea de negocio por eso salen pues los contratos de datos, ¿no? Que ahora está muy de moda, ¿no? Data contracts, ¿no? Oye, mira, tú eres marketing, o tú eres ventas, pero cuando a mí me mandes el dato, me vas a firmar este contrato aquí, ¿no? El nivel de servicio, todo, porque yo no quiero tener problemas. Entonces tiene una gran responsabilidad, ¿no? O sea, siempre hay dos perspectivas, lo voy a terminar ahí, la parte de negocio y la parte técnica. Cualquier cosa siempre va a estar involucrada y ahora mucho más los famosos metadatos, ¿no? Entonces, no he respondido directamente la pregunta, pero creo que puedo enrumbar a que no solamente si la pregunta iba a lo técnico, es, bueno, Lighthouse apuesta por una integración, pero también presenta el shortcut, que ahora lo va a explicar de repente Vivian, ¿no? Que puedo conectarme, por eso llaman o virtualización de datos, que tengo conectores para poder integrar y no mover nada, ¿no? Perfecto, Miguel. Bueno, ya por tiempos, vamos a dejar las preguntas en el chat. Solo te quiero decir que te mandan muchas felicitaciones. Nuevamente un agradecimiento de toda la comunidad. Y nada, creo que todos están muy agradecidos contigo, Miguel. Ya nos vemos hasta una siguiente oportunidad. No, me Muchas voy a quedar gracias. para escuchar a Vivian. Me voy a Dale, quedar. dale. Ok, bye Bueno, bye. chicos,